segundo bloque de Encuestas más Análisis. Con Juan Carlos tenemos el gusto de recibir a uno de los protagonistas de esta campaña electoral, el doctor Luis Lacalle Pou, candidato a la presidencia por el Partido Nacional. Luis, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Juan Carlos, veníamos hablando de una elección que ya está llegando a su fin, que es una primera vuelta electoral. Es más, como hicimos la primera parte, ya estamos midiendo que podría pasar en una segunda vuelta. Que ya... Está parejo. Sí, pero está marcando lo que es esta primera vuelta. Desde nuestro punto de vista, acá los dados están echados para el 26 de octubre. Peso más, peso menos, como dicen. Peso más, peso menos. Sin ir a la... Hay tres cosas claras, y de ahí la importancia de nuestro invitado de la noche de hoy es, punto número 1, hay balotaje. No lo discute ya nadie. Ni Tabaré Vázquez. Esto te quedó claro. No hay mayorías parlamentarias. Casi no se discute. Sí. Ningún partido por sí solo va a tener mayorías parlamentarias. Mayorías parlamentarias siempre hay, porque después algún acuerdo se encuentra. Y la tercera cosa que hoy está totalmente clara es que el balotaje va a ser entre la fórmula Vázquez-Sendik, Lacalle Pou, Jorge Larrañaga. Así que ese es el escenario. Estas cosas yo creo que no se cambian de acá a los pocos días que nos acabamos de pegar un revolcón con Brasil, ¿no? Los colegas brasileños. Sí, pero mirando los resultados de Brasil, uno dice que distinto es Uruguay a Brasil. Sí, claro. Es decir, eso acá en Uruguay no pasaba. No pasaría nunca. No pasaba, no sé, en el futuro. No, porque han cambiado muchas cosas. Y después que traigan la grabación. Pero esos cambios bruscos, ¿verdad? Y que aparezca una estrella ascendente por unos días y después se nos caiga. Sí, eso no. Acá no parece difícil. Luis, vos, porque acá... Primero y antes que nada, yo tengo como 20 actos de aquí a fin de campaña. Me da ganas de decir, bueno, muchachos, baje la cortina. Si está todo No, está perfecto, pero los dados están echados, no sabemos cuáles son los números bien que nos van a salir. No, pero hay números finos que nosotros hemos estado analizando que tienen que ver con la cantidad de diputados que se puede tener en cada departamento. Hay muchos detalles, si el Partido Independiente llega o no al Senado, si la Unidad Popular. Hay muchas cosas que se están resolviendo en estos días. No tan finos, está aquello de en octubre, los porcentajes de votos que se obtengan en octubre son claves para ver qué puede pasar en noviembre, ¿verdad? Si el Frente llegara en octubre al 46% de los votos, va a ser muy difícil que pierda el balotaje. Nada es imposible, pero va a ser muy difícil. También es muy difícil que llegue al 46, pero podría llegar. Esos son números importantes. Si Partido Nacional más Partido Colorado llegan al 48%, que está dentro de las posibilidades, tú tenés una muy buena chance de llegar a la presidencia. O sea que, ojo, en octubre los dados están echados desde el punto de vista de la cosa que nosotros decíamos. Pero de los trazos gruesos. Ahora hay que remar para tener la mayor cantidad de votos posible. La primera pregunta... Yo que soy un amateur en lo de ustedes, comparto básicamente ese análisis fino. Yo creo que básicamente, leyendo la realidad desde mi punto de vista, no científicamente como ustedes, sino en base al contacto diario, yo el otro día le decía a un amigo mío, es como un río ancho. Los ríos anchos uno no se da cuenta que corren, pero corren. Los ríos finitos, angostos, corren más rápido y se nota. Pero si uno tiene un pedazo de un pedazo de madera en un río ancho, uno va a ver que corre. Y desde mi punto de vista hay una mayoría social que pretende un cambio. Hay un estado anímico social que creo que quiere vivir por la positiva. Y en estos días de campaña creo que más reafirma que es necesario, cuando ha sucedido una cosa increíble. Para mí, desde mi experiencia política, que es como testigo privilegiado desde la vuelta a la democracia hasta ahora, es la primera vez que veo que el partido de gobierno, en vez de dedicarse a defender sus logros, se ha dado vuelta a criticar al competidor inmediato. Y el competidor inmediato, o sea, el Partido Nacional, trata de decir lo que va a hacer. Con un ingrediente mayor, que es una cosa extrañísima, que desde el 4 de mayo del 2013 el Partido Nacional, o un candidato del Partido Nacional, y después todo el Partido Nacional dijo,
lo que está bien lo vamos a seguir haciendo, lo que está mal lo vamos a cambiar y hacer lo que nunca se hizo. Y ese discurso que en todos los manuales decía que con eso no se podía ganar, que la positiva era un producto de marketing desechable. Light, incluso. Bueno, a pocos días se demuestra que se puede avanzar, se puede crecer y que sobre todo legitima una acción posterior de gobierno, porque eso era el desvelo nuestro. ¿Cuál es el desvelo nuestro? ¿Ganar la elección o gobernar ahora y gobernar bien? Lo segundo. ¿Y cómo es la manera de gobernar ahora y gobernar bien? Mediante un gobierno de convicción. Nosotros vamos a ejercer un gobierno de convicción. Y el gobierno de convicción significa que como vuelve el diálogo, necesario el Parlamento, porque no va a haber mayorías de un solo color, va a ser policromático, va a ser necesario arrimarse a negociar, que es la esencia de la vida del ser humano. Convencer a alguien de que Desde una pareja, un comercio, un equipo de fútbol, a un gobierno, la negociación es la esencia de las relaciones políticas. En tanto y cuanto uno pueda contar afuera de un cuarto lo que habló adentro, o sea, la transparencia en los acuerdos, y segundo, en tanto y cuando sigas siendo tú. Yo no puedo convocar a la gente, mire, vótenme porque voy a hacer esto en tal materia, y resulta que después voy y negocio, miren, cambié todo porque aquel me pidió. O sea que la mayoría parlamentaria no puede ser un fin en sí mismo conseguirla. Tiene que ser un medio para llegar a lo que propusiste. Y por eso termina mandar por imposición, se termina, y creo que es una cosa que le va a hacer muy bien al Uruguay. Sobran ejemplos de defectos en la imposición, este último con los presos de Guantánamo, pero hay un enorme collar de desaciertos en este sentido, de errores, y vuelve el gobierno, o empieza un gobierno de convicción que va a requerir acuerdos, base, programáticos, pero sobre todo en los hechos. Ya no esas comisiones multipartidarias que queda todo en buenas intenciones o gran parte en buenas intenciones, sino vamos a hacer esto, en estos días, en el Parlamento mediante, por ejemplo, el envío de una ley de urgencia, un paquete que eventualmente incluya temas distintos, es un mini presupuestito, aunque no toca temas económicos, pero se larga un proyecto de ley de urgencia, o texto por texto, negociado por negociado. Pero el acuerdo, el gobierno de convicción... ¿Eso es entre el 26 de octubre y el 30 de noviembre o después del 30 de noviembre? El 2 de junio de este año, inconscientemente, yo me senté en mi casa y de mañana temprano, porque tranquilo, yo creo que, no sé, a mí no me surge festejar y no creo que la política y la euforia tengan que estar de la mano, por lo menos a mí no me surge, si uno realmente asume la tranquilidad de un examen aprobado. Y la dimensión... Nos dijiste tú una vez y la dimensión antes del de la hecho. interna. Y la dimensión del hecho. Sí. Uno se acerca más a gobernar y si realmente entendés la responsabilidad y el peso sobre los hombros, no da para euforia, da para tranquilidad y para serenidad. Pero ese día agarré 2 hojas. Una, natural y obvia, la lista del Senado, y la otra, empezar a pregobernar. Que es, uno va a tener que ir a acuerdos en determinados ámbitos, de determinadas áreas, y con qué partidos políticos uno puede hacer acuerdos. En ese sentido, yo creo que el 27 de octubre se abren 2 caminos, para mí necesarios, porque la capacidad de prever y de adelantar puede generar alguna certidumbre en el gobierno. El primero es con qué partidos políticos tengo afinidades, con qué partidos políticos puedo encontrar acuerdos. Naturalmente a mí me parece que el Partido Colorado es uno de ellos, y serias chances de que el Partido Independiente lo sea. Y ahí empezar a desparramar en la realidad lo que sería un gobierno de convicción. Y al mismo tiempo planificar la segunda vuelta. Que eso ya no es necesariamente 2 partidos o 3 partidos o un grupo de gente para ganarle a otro. Eso es una convocatoria a la gente. Entonces, 2 carriles el 27 de octubre. Prepararte para pregobernar si te toca, para que no te agarre desprevenido. Y convocatoria a la ciudadanía para votar. El 1 de diciembre, a las 4 de la tarde, porque algún compañero me pidió que quería dormir la siesta después del día de las elecciones, si nos toca ganar... Dale una siesta más larga. Sí, no. Las 5. No, sí, que quiera celeste, que le cueste y que sepa que va a haber 5 años difícil en el yugo. 24 horas por 7 días a la semana. Ese es el compromiso que nosotros tenemos, no la displicencia del poder lejano, sino
hacerse 60 cargo, meses después. hacerse cargo. Y el 1 de diciembre, ahí sí, finalmente empezar a pregobernar con los ministerios, con los entes autónomos, servicios descentralizados, con cada agenda y un presidente que sea una especie de gran mariscal, que lleve el contralor de lo que se está haciendo, que apure, que venga, que traiga, cruzar a la vecina orilla. ¿Hay límites para eso desde este punto de vista? ¿Puede participar? Porque Sí. te quería decir una cosa más. Y el 2 de diciembre, a más tardar, me voy hasta el Prado y le toco timbre al doctor Tabaré Vázquez. Que eso no significa necesarios acuerdos, pero significa cohesión nacional. Porque seguramente la otra mitad del país se sienta representado por Tabaré Vázquez. Y me parece que el primer gesto que tengo que hacer es tocar timbre y conversar un rato. Disculpame que te haya cortado. No, pero ahora te corto yo, porque, No importa, porque él acaba de decir algo, Estamos charlando. algo muy... No voy a traer el tema Guantánamo acá. Te lo está preguntando todo el mundo, además. Pero sí, a mí el tema Guantánamo tiene un aspecto que tú acabas de tocar indirectamente. Y que el otro día en un reportaje que me hacían lo decía, un presidente no puede tomar decisiones de determinado peso Por sí solo. días antes, semanas antes de que puede cambiar el gobierno. Porque esas decisiones van a tener que ser después aplicadas por un gobierno de su propio partido Es otro gobierno. o de otro de partido. su mismo partido, pero es otro. Pero además estamos en una situación en la Con cual otras realidades. Política. todas las encuestas marcan de que podría cambiarse de partido o gobierno. Pero Juan Carlos, ¿sabes qué? Entonces yo decía, el problema de Guantánamo con Mujica, sin entrar en el fondo de la cuestión, es el no respetar la institución presidencia y lo que la institución presidencia representa para el país y para el transcurso de las cosas, ¿verdad? Si todo estuvo mal, el momento fue peor. Claro, pero además si había que negociar algo con Estados Unidos, quizás yo le doy la razón a Mujica, había que cambiar los presos de Guantánamo por No es cierto. cítricos. Pero no es Digo, cierto. pero Es mentira eso. Pero quizás le doy la razón. Lo que no podía hacer Mujica era no consultar con la oposición. Bueno, a ver. Ahí estaba el quid del asunto. Es que Cuando tú decís el 2 de diciembre le toco timbre a Tabaré Vázquez. Porque Tabaré Vázquez representa la otra mitad del país. ¿Cómo Mujica puede tomar una decisión de este tenor, ¿verdad?, sin consultar a la otra mitad del país, que además es la otra mitad que hasta podría ganar las próximas elecciones? Por eso pero a ver, en realidad lo cronológico creo que agrava la situación. El tema es que hay políticas que el gobierno lleva adelante, primero que no debería ser de índole netamente presidencial, creo que Cancillería tendría que jugar un rol mucho más fuerte, pero que es la nación, nosotros los que nos están viendo, que se relaciona con otra nación o en un episodio puntual a través de su gobierno. Exactamente. Entonces, la esencia es la cohesión nacional, la información, la discusión y la decisión. Siempre se había hecho así. En el caso de Paraguay, en el Mercosur, fue una decisión unilateral, ideologizada y de un grupo de amigos que andaban en la vuelta aquí en el Mercosur. No se consultó el Uruguay. Y tantas otras medidas que no se consultan. Entonces, a nosotros nos parece lógico, como se ha hecho históricamente, nos hemos puesto de acuerdo y no nos hemos puesto de acuerdo, que el Uruguay todo, creo que a través de su parlamento, que es donde reside la mayor cantidad de la soberanía, allí se discutan. Pero aparte, sobre todo en este caso puntual, se nos miente. Literalmente el presidente de la República está mintiendo. Alguna de las veces que habló de este tema mintió. O mintió cuando él dijo que era un tema humanitario, o mintió cuando dijo que era intercambio de presos de Cuba, o miente ahora cuando dice que es por naranjas. Y eso es muy grave. Sí, bueno, ni que hablar que además en esta última versión hay una versión Cancillería, una versión Presidente y una versión Embajadora de Estados Unidos. Ninguna de las tres versiones coincide. Algunos dicen, y nos metimos en el tema sin querer, pero algunos dicen que es un tema de campaña. En realidad yo hace 3 meses convoqué al ministro de Relaciones Exteriores por este tema acá. Yo todavía era diputado. Lo convoqué al ministro. Y todas las respuestas que dio fueron con evasivas. O anteponiendo un texto legal de no dar información, o diciendo que no, que sí, que no, que sí. A mí me ha informado más el gobierno de Estados Unidos, que no le corresponde, si quiere me puede informar, pero a mí me corresponde mi gobierno, no el de Estados Unidos. Pues yo defiendo mi país, no Estados Unidos, no quiere decir que sea contra nada, pero en este caso defiendo el interés nacional. Y por eso
después de haber ido a hablar con el secretario de Derechos Humanos, con Javier Miranda, para informarme integralmente de cómo es el tema de la recepción de familias sirias. Que es un tema distinto, ¿verdad? Claro, pero, lo han mezclado, no, pero... ¿por qué ingresa esto en la campaña? Claro. Porque ante la inminencia de este arribo y algunos discursos del presidente de la República, a mí se me ocurrió decir, y me parece sano para con la ciudadanía, dos cosas. Primero, a favor de la recepción de familias sirias, porque el Uruguay históricamente ha abierto los brazos, Exacto. sobre todo a aquellos desprotegidos y a aquellos que de alguna manera no pueden vivir en paz en sus países. A favor de la recepción de las familias sirias y en contra de los presos ilegítimos de Guantánamo. Entre otras cosas porque el primer argumento es ¿por qué no los recibe Estados Unidos? Y a mí se me dice por Porque parte de Estados Unidos es que el Congreso no lo acepta. ¿Por qué el Congreso no los acepta? Vamos arriba. ¿Cómo se llama? Tierra de los libres, ¿no? Tierra de libertad. Bueno, si es tierra de libertad, cierren Guantánamo. Podrían haberlo mandado cada uno a su Y país. que lo reciban. Ellos tienen Bueno, países también. Bueno, lo que pasa es que yo creo que si vuelven a sus países... Sí, no tienen larga vida. No es opción. Pero el presidente Obama consulta al Congreso de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos le dice que no. El presidente de Uruguay... Consulta con la Embajada de Estados Unidos y no consulta con el gobierno. Exactamente. Con la soberanía nacional. Este es el tema, o sea, digo, yo no me quería meter en opinión sobre el tema. Sí, primero separemos los sirios, porque me los están mezclando y eso me enoja. Es que hay sirios además entre los presos. Bueno, sí, pero no, de la familia siria, ¿verdad? Pero no es un combo todo. Totalmente. Una cosa es el Uruguay solidario, que históricamente lo fue, que sigue siendo, País de inmigrantes, nos recibió a todos nosotros. De país de inmigrantes, que nos recibió a todos nosotros, que reciba a familias que ya no pueden estar más en su país. Perfecto. Y no porque sean familias, pueden ser personas consideradas individualmente. No porque sean niños, porque también ahí la cosa fue muy equívoca. Al principio eran solo niños, pero eran familias. Son familias. Son familias, está claro, y ahora ya están llegando. Y la otra cosa son el problema político de Guantánamo, de los presos de Guantánamo, de los ilegítimos presos de Guantánamo, ilegítimamente detenidos por el gobierno de Estados Unidos. En el cual es un tema político de relaciones internacionales de primerísimo nivel, no tan secundario. De ninguna manera el presidente pudo haber manejado esto por su propia cuenta. Sí, no. Y eso es el pensar el país de futuro, y por eso que me detuve en este tema cuando tú dijiste, yo no me puedo olvidar si gano las elecciones el 30 de noviembre de que Tabaré Vázquez representa la otra mitad. Yo me quedé con dos cosas colgadas y vuelvo. ¿Dónde está el límite para que participe el Partido Independiente o Unidad Popular o el Partido Colorado? Inclusive hasta los ministerios se puede llegar a participar. Sí, por supuesto. Y del Frente Amplio también. Creo que es la esencia. A ver. Si el Frente estuviera dispuesto a participar de ministerios y hiciera un acuerdo por tema. Y lo que pasa es que es muy difícil porque el presupuesto nacional lo firma el Poder Ejecutivo, para empezar. Y la ley madre es el presupuesto nacional. Y muchísimas otras acciones del gobierno. Entonces, el diálogo sí, la participación en entes autónomos y servicios descentralizados también, y sin ser ingenuo o iluso, avanzar sobre posibles acuerdos. Si mañana una parte del Frente Amplio entiende que es así, bienvenido, pero no hay que desdibujarse. Lo que uno puede apostar, y por eso un gobierno de convicción, supone a una verdad superadora, pero no contraria a la que uno traía. O sea, la verdad de Alejandro, más la de Juan Carlos, más la mía, tienen tantos puntos en común que aún en los matices podemos tener una verdad mejor y superadora. Y eso mejora supuestamente una acción de gobierno. Ahora, si son contradictorias, va a ser muy difícil que podamos... Máximo común denominador. No Entonces, creo en los gobiernos de consenso, no creo. Creo sí en los acuerdos por eso es un puntuales de consenso. Un gobierno de convicción. Ahí está. Ahora entendí el concepto, por eso te lo... Y el gobierno de convicción, seguramente, yo el otro día leía 10 puntos que Pablo Mieres establecía, creo que fue una nota del diario Observador, para poder hacer acuerdos. Yo leo los 10 puntos, los podría ver. Firmaste abajo. Firmo abajo, exactamente. O sea que a mí me da la pauta de que se llegar a podría avanzar en ese sentido. Pablo Mieres es una persona idónea en muchas cosas, tiene un equipo como gente como Conrado Ramos que también son idóneos. No me quiero meter en el Partido Independiente, me parece que esto es posterior. Obviamente con el Partido Colorado creemos que vamos a necesitar un acuerdo en ese sentido, pero tampoco me quiero meter en el Partido Colorado porque está compitiendo para tratar de votar lo mejor posible
Pero has escuchado bastante a Bordaberry Mieres porque han estado en muchos foros en conjunto. Por supuesto, sí, comparto mucho. Una última antes de ir al corte, que es muy breve, porque me quedó una ventanita abierta de cuando hablaste del 2 de junio. ¿Esa lista del Senado que escribiste, se parece mucho a la que terminó siendo? Casi una copia. Casi una copia. ¿Tuviste buen olfato? No, en realidad lo que... O la impuso. No, no, son los votos. No, en general son los votos. Tenía que ver con lo que pasó. ¿Sabes lo que pasa? Que el camino que uno elige para llegar es pues el que legitima determinadas acciones. Y el camino del compromiso de hacer lo mejor posible y no ir comprometiendo espacios y lugares puntuales hizo que llegáramos con las manos libres. Claro. Entonces, es muy parecida o casi idéntica a la que uno hubiera querido. Vamos a ir a un corte y a la vuelta seguimos charlando entonces y vemos algunos números que trajimos con Juan Carlos para compartir con la gente también. Señor director, vamos a la última pausa y a la vuelta seguimos charlando con Luis Lacalle.